Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Benavides, Presente. Bendesu, Coveñas, Guadalupe, Guerrero, Presente, ingeniero. Guamaní, Huarcaya, Julca, Buenos días. buenos días. Medina, Norabuena, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Núñez, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Ochoa, Sí, ingeniera, buenos días. buenos días. Peña, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Polo, señor Medina, presente. Quispe, Rivas, Presente, ingeniera. Buenos días. buenos días. Santana, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Sornosa, Tello. Allá, aquí también están Guamaní y Guadalupe presentes. Y Medina también. Sí, a Medina ya le puse presente, hace un ratito le dije. Guamaní, Guadalupe, ya está. Sornosa, Tello, Gu, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. ¿Tienen alguna consulta? El delegado me pidió que les postergue la reunión, la entrega de la práctica hasta el día de hoy. Recibí una consulta por correo preguntando cómo era aquello del tirante en el punto final, igual a 0. Bueno, allí la respuesta que tengan ya dependerá de los análisis que haga cada cual y eso forma parte de la respuesta. ¿Tienen alguna consulta? Sí, ingeniera, justo había colocado también que tenía que haber una hoja aparte con los resultados. Eso es con un PDF también. Puede ser un PDF o un JPG, pero de preferencia en una sola hoja. Ya les dije que tienen que poner las condiciones que están corriendo, que se supone que son las que yo les he especificado. Condiciones hidráulicas, cuáles son las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo en cada caso, porque son 2 casos. Ingeniera, usted está diciendo que cada tramo es de 1000 metros, ¿no? En un ejemplo que usted hizo, también estaba, en el primer ejemplo decía 1000 metros, pero usted le puso 100 nada más en el programa. Ya, no, no es que yo haya dicho que eran 1000 y hayan dicho 100. Yo he tomado el ejemplo del ingeniero Villón y en su ejemplo él le llama progresiva 3500, progresiva 2500, pero ha colocado que la distancia es de 100 metros. Ese es el ejemplo del libro del ingeniero Villón. O sea, Ahora, si yo digo 1000 en este metros, caso la son 100 distancia sí es metros. 1000. En este Sí. caso la distancia sí es 1000. Sí. Ok, ingeniera, gracias. De nada. Ahora, también pudiera suceder que no puede haber un flujo horizontal de 1000 metros. Para eso habría que ver cómo es el flujo. Y todo eso es lo que quiero que ustedes vean. O sea, ustedes dicen, ¿qué pasa? Si hay 0 aquí,
¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que esto es 1000 metros? Llega el agua hasta la salida en un flujo permanente, etcétera. Justamente todos esos análisis son los que tienen que estar en su hoja. Y no muy extensos, por eso les digo que a lo más una hoja con los resultados. ¿Alguna otra consulta? Entonces continuaremos con el tema de flujo en canales aluviales, que debemos terminarlo el día de hoy. Va. ¿Qué pasó? Ya. Tenemos esta condición de inicio de movimiento, que es el último punto de este capítulo, en el que habíamos visto los estudios empíricos de Childs que nos daban un esfuerzo de corte crítico, adimensional, en función del índice de inestabilidad que se conoce también como Reynolds de la velocidad de corte. Pero también vimos que otro criterio era el de la velocidad crítica. Esta velocidad crítica o velocidad máxima permisible, que es la máxima velocidad media para evitar erosión. Y también vimos diferentes expresiones en la tabla de diferentes investigadores. En esta tabla era para 1 metro, y después esta ecuación de Massa y García Flores, que considera para diferentes pesos específicos, diferentes diámetros y diferentes radios hidráulicos, el cálculo de la velocidad crítica. Y en esta tabla de acá, donde se mostraba que la velocidad crítica depende de la profundidad, de tal manera que a medida que aumenta la profundidad, aumenta también la velocidad crítica. En términos de limpieza de reservorios, se tiene que, mientras el reservorio está lleno, la velocidad crítica es tan alta que no permite que los sedimentos sean evacuados del reservorio. Por lo general, para poder evacuar los sedimentos se tiene que disminuir el tirante hasta que las velocidades sean suficientes para poder arrastrar el material que está sedimentado. Y en algunos casos esto implica tener que vaciar todo el reservorio. Mostramos entonces esta tabla que nos da para diferentes granulometrías y diferentes condiciones de rocas y conglomerados las velocidades críticas para diferentes profundidades del agua. Y esta tabla de aquí, que es más general, que también nos da para diferentes mezclas de suelo, incluido el concreto, la velocidad máxima permisible. Por lo general, nosotros anteriormente en Mecánica de Fluidos 2 decíamos, para el concreto la velocidad máxima es 6 metros por segundo. Pero aquí estamos viendo que depende de la calidad del concreto. De tal manera que incluso en la actualidad hay concretos con una mayor capacidad de resistencia a la erosión y que se utiliza en todas aquellas obras en las que este problema por la velocidad del flujo es muy grande. En este cuadro estamos mostrando no solamente la velocidad crítica o velocidad máxima permisible, sino también el coeficiente de Manning del esfuerzo de corte resistente para diferentes materiales. Aquí tenemos lo que corresponde a arenas finas no coloidales. El término de arena fina, habían encontrado ustedes acá, corresponde a granulometrías entre 0,25 milímetros y 0,125 milímetros. Para ese caso de arena fina, aquí nos daban velocidades críticas entre 0,3 y 0,55. Y en este gráfico de aquí nos dice que depende. Si el agua es limpia, sería 0,45. Pero si tiene limos coloidales, este valor puede aumentar hasta 0,76. Es decir, en este cuadro nos están dando la diferencia en la velocidad crítica, ahora teniendo en cuenta la cantidad de limos que pueden estar concentrados o moviéndose junto con el agua, como transporte en suspensión. Y lo mismo para otros tipos de materiales.
Está incluida aquí la grava gruesa no coloidal, que tiene velocidad crítica de 1.22 para agua limpia y de 1.83 para agua con limos coloidales. Y las piedras con 1.52 y 1.68. Además, este cuadro nos da el coeficiente de Manning, que sería un coeficiente de Manning que está relacionado con este tipo de material. Noten que estas arenas no serían arenas de diámetro uniforme, sino arenas finas donde el diámetro puede variar y que estarían representadas por este coeficiente de Manning. Igual, este término de tierra puede estar incluyendo arenas, limos y arcillas. Y lo que tenemos aquí, limos graduados a piedritas. Quiere decir que va desde limos hasta gravas y llega hasta piedritas, o sea, piedras pequeñas. Toda una variación granulométrica expresada por este coeficiente de Manning. Y el otro criterio que también está mostrado en esta tabla es el esfuerzo de corte crítico, que fue el que vimos en el abaco de Childs. Childs lo que estudió fue el esfuerzo de corte crítico. Y en este caso nos dan esfuerzo de corte crítico también para agua limpia y para limos coloidales. Y aquí tenemos el esfuerzo de corte crítico para el concreto, que depende del F'C. De tal manera que tenemos 7,68 para F'C 210 hasta 11,73 kilos por centímetro cuadrado para F'C igual a 490. Tenemos entonces que cuando se tiene un determinado río, en las cuales las paredes pueden ser erosionables, nosotros los diseñamos con la condición de que no se erosionen. Y para ello planteamos que en ese canal debería haber un esfuerzo de corte existente o un esfuerzo de corte actuante, que como máximo podría ser igual al esfuerzo de corte crítico. Y entonces vamos a ver a continuación cómo es que se pueden diseñar los canales de tal manera de que no erosionen. Y el método que estamos viendo acá corresponde al método de diseño considerando el criterio de velocidad crítica. Para eso nos dice que calcule el ancho de la base y la profundidad del flujo para un canal trapezoidal colocado en una pendiente de 0.0016 que conduce un caudal de diseño de 400 pies cúbicos por segundo. El canal se excava en tierra que contiene gravas gruesas no coloidales y cantos rodados. Entonces de aquí nosotros podemos sacar tierra con gravas gruesas no coloidales. Ingeniero, disculpe. ¿Ah? ¿A qué se refiere grava gruesa no coloidal? Que no contiene materiales cohesivos, sino que son solamente no cohesivos. O sea, no tiene coloides. Ya, gracias. De nada. Entonces, analicemos este ejemplo. Nos están dando la descripción, que equivale a estas tierra con gravas gruesas no coloidales y cantos rodados. Entonces, nosotros podemos determinar de la tabla que el coeficiente de Manning es 0.025. Y también de la tabla podríamos determinar una velocidad máxima permisible. En este ejemplo que ha sido tomado del libro de Bentechow está en unidades del sistema inglés. Pero si nosotros usamos la tabla que les he mostrado, en esa tabla lo que tenemos son sistema internacional. Es decir, aquí para grava gruesa no coloidal dice que la velocidad crítica sería 1.22 metros por segundo a 1,83 metros por segundo. Si trabajamos con unidad del sistema internacional, entonces tomaríamos el n.025 y la velocidad 0.22, que corresponden a estas gravas gruesas no coloidales.
Pero sin embargo, necesitamos conocer también el talud. ¿Cómo determinamos el talud? Con el ángulo de reposo. Con el ángulo de reposo. Entonces tenemos que ir a las expresiones que tenemos para el ángulo de reposo. Y aquí en ángulo de reposo, ¿dónde está el ángulo de reposo? Aquí tenemos el ángulo de reposo. Y en el ángulo de reposo tenemos que en esta nos da roca de piedra partida, muy angular y muy redondeado. Ahí nos han dicho que son gravas gruesas no coloidales. ¿Cómo podríamos entrar a este gráfico con esa información? Para determinar el talud que debemos utilizar. Y aparte de eso, tenemos también estas expresiones de aquí. En el gráfico anterior necesitábamos el D50 y aquí necesitamos el D75. Y también tenemos este cuadro. De este cuadro podríamos sacar el ángulo de reposo para gravas gruesas no coloidales. A ver, voy a preguntar. Ingeniera, pero eso no dependería mucho de su diámetro. Claro, el término grava ya nos dice cuál es el diámetro. Por eso tenemos tres opciones. En esta, vamos a ver primero la tercera, que es esta. En esta tercera, no necesitamos el diámetro, está la descripción. O es tierra, arena, arcilla, gravilla o grava. Si son gravas gruesas no coloidales, ¿cuál sería el valor que tendríamos para el ángulo de reposo? Según este cuadro de aquí. Mm, 45. Dice gravas de cantos húmedos 45 grados. Y grava de cantos rodados 30 grados. Nos podemos quedar en este caso con el 30 grados. Porque digamos que tendríamos la condición más conservadora. De esta tabla entonces tendríamos que el ángulo de reposo sería 30 grados. Si quisiéramos usar esta segunda opción que es el D75, tendríamos que tener el D75, pero no lo tenemos. Y en este caso acá necesitamos el D50, pero sí podríamos estimar más o menos cuánto sería un D50 para las gravas gruesas. ¿Cómo podríamos estimar un D50 para las gravas gruesas? Para esto teníamos esta tabla. ¿Qué decía, señor? Iba a decir entre media pulgada a 1 pulgada. Ya. Aquí, por ejemplo, gracias, tenemos que para grava gruesa dice entre 16 milímetros y 32 milímetros. En realidad, podría haber toda esa variación, pero como no nos especifican más, podríamos considerar que el promedio equivale a 24 milímetros para grava gruesa. Y entonces vamos al otro gráfico con 24 milímetros. Y entonces buscamos ahí, pero aún así todavía nos faltaría. Tenemos 24 milímetros que está por aquí. Ahora, ¿qué usamos? Si fuera piedra partida serían 42 grados. Si fuera muy angular, 38 grados. Y si fuera muy redondeado, 35 grados.
Y del cuadro anterior habíamos sacado 30 grados, que sería, digamos, la variación de ángulos de reposo que podrían tener estas gravas. Pero lo que nosotros queremos más que nada es el talud. ¿Cuál debería ser el talud que deberíamos considerar para este canal? Considerando esa variación de 30 a 42 e incluso para húmedas decía 45. ¿Qué talud utilizamos para el canal? Dijimos que el talud tiene que ser menor o igual al ángulo de reposo. ¿Qué valor del talud usaríamos? 30. 30. ¿20 grados? 30. 30. Habíamos dicho que como los taludes se indican como uno vertical y una cantidad horizontal, justamente esta columna de acá está como referencia para los taludes. De tal manera que como 30 tendríamos que estaría exactamente igual a 1, 1, 3 cuartos. Pero está con las justas. Entonces otra posibilidad sería que tomáramos una en 2. O sea, podríamos tomar 1 en 1,75. Que está casi raspando con el 30. Y por mayor, digamos, seguridad, podríamos tomar el 1 en 2. Entonces veamos el ejemplo. En este ejemplo, que está acá, nos dicen que están considerando el Z igual a 2. O sea, el N que se saca de tabla, el Z que se saca de tabla y la velocidad máxima permisible. Ahora, noten que en este N solamente está el N que corresponde a la rugosidad del grano. Si tuviéramos otras rugosidades, entonces tendríamos que, no otras rugosidades, sino irregularidades, obstrucciones, vegetación, meandros, tendríamos que corregir este N para tener el valor correcto. Entonces, aquí dice, considerando el método de velocidad máxima permisible, nosotros podemos aplicar la ecuación de Manning, que nos dice que B igual a 1,49 R a la 2/3 S a la 1/2 entre N. Esta es la ecuación de Manning para la velocidad en unidades del sistema internacional. Como tenemos la velocidad que se está considerando igual a la velocidad máxima permisible, de aquí se puede despejar el radio hidráulico. Después se tiene que el área estaría como el cociente del caudal entre la velocidad. Y ya tendríamos conocido el área y el radio hidráulico. Y por tanto el perímetro mojado, que es el cociente, sería un valor conocido. Y para un canal trapezoidal tenemos las expresiones que nos dan el área mojada y el perímetro mojado, que los igualamos a los valores que hemos obtenido. Y aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas dos ecuaciones con dos incógnitas nos quedan en una ecuación cuadrática. Y como sabemos, una ecuación cuadrática puede tener soluciones imaginarias o soluciones reales. Y en las soluciones reales podría ser que las soluciones reales fueran positivas o fueran una positiva y una negativa. Pero entonces tenemos que para este problema podría no haber solución. Podría no haber solución porque la ecuación cuadrática tiene un discriminante menor que 0. Con lo cual no podríamos hacer nada. O podríamos tener una solución positiva y una negativa, solución real positiva o negativa, con lo cual el negativo lo descartamos y de ahí nos quedan las soluciones positivas. Suponiendo que tuviéramos dos soluciones positivas, ambas igualmente válidas, ¿cómo podríamos determinar? Para ello, como tenemos aquí conocido el área, hemos determinado tanto el ancho del fondo como el tirante. Así que tendríamos que seleccionar la solución
positiva que tenga valores de ancho y tirante aceptables. Para este caso se ha seleccionado 18.7 pies y y igual a aquí por ejemplo está mal porque no está indicando la unidad. Recuerden que siempre debe estar indicada la unidad y por tanto aquí le falta poner pie. Ahora la pregunta es, si el discriminante es negativo, ¿qué podemos hacer? Con un discriminante negativo, ¿qué podemos hacer? Es decir, que esa ecuación cuadrática no nos permite calcular ni b ni y porque la solución es imaginaria. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cambiar el ángulo de reposo. El ángulo de reposo no lo podemos cambiar porque es una propiedad de los sedimentos. Ah, el talud, el talud. Claro, una solución sería cambiar el talud. ¿Qué haríamos con el talud? Aquí, por ejemplo, teníamos 2. Suponiendo que z igual a 2 no nos diera resultado, ¿con qué otro z podríamos probar? ¿2.5? Podríamos considerar con z igual a 2.5 y repetir los cálculos para tratar de determinar cuál sería el valor del tanto del ancho como del tirante que nos permitieran tener el canal. Y ahora debemos además determinar que existe un borde libre, es decir, no queda solamente en ancho y tirante, sino que también necesitamos un borde libre para poder tener una respuesta completa que nos dé, digamos, la solución adecuada. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? En general, haber usado la velocidad crítica como para el diseño, ¿es un ejemplo didáctico o es lo principal con lo que se diseña? ¿O tendría Este que...? es un diseño de canales erosionables con el criterio de la velocidad máxima permisible. Es un método de diseño de canales no erosionables con el criterio de velocidad máxima permisible. Es uno de los tantos criterios que debería considerar al diseñar el canal, ¿no? Digamos que es uno de los criterios. Usted puede usar este criterio o el que vamos a ver a continuación, que es el de esfuerzo máximo permisible. Y según eso podría determinar cuáles serían las condiciones de un canal que está sujeto a la acción erosiva del agua. Ahora, si este fuera un río, en ese río tenemos que las riberas son erosionables. Entonces, una primera condición sería definir cuál es el valor del talud con el cual nosotros podríamos perfilar esas riberas para que sean estables. Y luego asegurarnos de que el ancho que está quedando y el tirante que quedan en esa condición son aceptables para el problema. Ingeniera, si no sé, ¿podemos cambiar el Manning si sigue saliendo el discriminante negativo? ¿Qué significa cambiar el Manning? O sea, para poder cambiar el Manning, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Algunas propiedades del fondo del canal. ¿Pero qué propiedad? De que ya no sean gravas gruesas, no coloidales, o que sean un poco más grandes para que el Manning suba y así cambie y podemos obtener otros valores.
y que el material del fondo sea más grande involucra que nosotros tendríamos que traer material de otro lugar para colocarlo en el río y de una manera que se quede estable. Dependiendo de las dimensiones del río, esto puede ser posible, pero tendría que estar limitado a un tramo. Y esto es lo que vamos a ver como obras de protección. ¿Qué tipo de obras nosotros podemos hacer para evitar procesos como este? Y en ese caso, tenemos que lo que se hace es poner un revestimiento. Entonces, digamos que nosotros no lográramos conseguir que al cambiar el talud esto se estabilice, podríamos considerar revestir la sección. Pero de todas maneras tengan en cuenta que aunque el canal sea revestido, el ángulo de reposo es el criterio que prima, porque el material que está allí es el que debe estar estable por sí mismo. El revestimiento no es portante y por tanto el canal debe ser estable y esa estabilidad se logra con un talud menor o igual que el ángulo de reposo independientemente de si es revestido o no. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, entre las velocidades críticas que había para velocidad gruesa no coloidal entre agua limpia y agua con limos, tomó una media, ¿no? No, tomé, aquí en este ejemplo han tomado una que no corresponde a nuestra tabla. Seguramente que ellos tienen otra tabla con otros valores. Pero acabo de calcular y es la media más o menos Ya, de lo pero, que, del entre agua limpia de la tabla. ya, pero en realidad nosotros podríamos ser conservadores y tomar el valor que corresponde a agua limpia en el sistema internacional. Y si hiciéramos eso con una velocidad menor a la anterior, nos tienen que salir resultados diferentes a los que se indican aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el otro criterio de diseño está basado en el esfuerzo de corte crítico. Anteriormente habíamos visto los estudios de Childs, pero aquí tenemos los resultados de muchos investigadores. En esta gráfica, en el eje de ordenadas, tenemos la fuerza atractiva en gramos por metro cuadrado, y en el eje de abscisas tenemos el diámetro en milímetros. No sé por qué. A ver. Ahora sí. Ya, y tenemos que también acá hay uno que nos da en libras por pie cuadrado que no nos interesa. Tomaríamos para el sistema, bueno, no está tampoco en el sistema internacional porque está en gramos por metro cuadrado. Pero este sería el eje que tomaríamos. Podemos encontrar aquí resultados de investigaciones de canales en agua limpia de Rusia que nos da esta curva. Y luego tenemos otro canal, otra curva que dice recomendado para canales con bajo contenido de sólidos en suspensión, que es esta otra curva de aquí. Y también esta que dice recomendado para canales con agua limpia. Entonces, en agua limpia nomás ya tenemos tres curvas. Esta de aquí, esta que dice recomendado para agua limpia y esta que dice para canales con bajo contenido en suspensión. Y después tenemos con material en suspensión, en el cual aquí, por ejemplo, de investigaciones de Rusia, nos dan canales con 0.1% de coloides en el agua, que es esta curva, y la otra que es con 2.5% de coloides en el agua.
Y también tenemos otras investigaciones que nos dan con material en suspensión, que este es con alto contenido de material en suspensión. Y luego esta fórmula que está aquí que dice que recomienda choclis para canales en arena. Y tenemos además esta línea que se ve como una recta en este gráfico doblemente logarítmico, que está recomendado para canales con 25% o más de material grueso no cohesivo. Podemos encontrar entonces que dependiendo del caso, el esfuerzo de corte crítico puede variar mucho. Por ejemplo, para 1 milímetro, tenemos que el esfuerzo de corte crítico estaría variando entre 120 gramos por metro cuadrado hasta 450 gramos por metro cuadrado, que nos da una gran variabilidad. Eso para 1 milímetro. Y si fuera 0.1 milímetro nos da mayor variabilidad todavía. 35 hasta 400 gramos por metro cuadrado. Ahora, si nosotros dibujáramos la curva de Childs en este mismo gráfico, quedaría por debajo de todos los otros, lo que nos indica que la curva de Childs es pero muy conservadora referente al esfuerzo de corte crítico. Y entonces, si vamos a diseñar, sería preferible utilizar este gráfico y tratar de seleccionar el valor que se resulte más conveniente para cada caso. Tenemos otros estudios empíricos. Este estudio que se muestra aquí dice esfuerzo de corte crítico, material no cohesivo grueso. Y se especifica que cuando el D75 es mayor que 5 milímetros, se debe trabajar con un esfuerzo de corte permisible en kilos por metro cuadrado, igual al D75 entre 13. Esto entonces es para material no cohesivo grueso, en función del D75. Pero este gráfico de aquí nos da el esfuerzo de corte crítico en el caso de material cohesivo. Entonces miren ustedes que el material cohesivo depende del nivel de compactación. Aquí hay desde muy compacto hasta suelto. Lo que se relaciona con la relación de vacíos que varía entre 0.2 y 2.5. Y tenemos que en el eje de ordenadas está el esfuerzo tangencial, o sea, el esfuerzo de corte crítico en un fondo plano horizontal. Ese es el otro detalle. Todas estas expresiones que estamos viendo es considerando que el fondo, la superficie es horizontal. A ver, no lo hemos escrito aquí. Esfuerzo en el fondo máximo para evitar erosión. Esto de acá también corresponde a un fondo horizontal. Entonces este es horizontal, esta expresión que tenemos aquí también es horizontal, y este de acá también, el fondo es plano y horizontal. Y tenemos que en el caso del material no cohesivo depende del porcentaje de arcilla. Aquí tenemos una familia de curvas de suelos poco arcillosos, 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 arenosos. Podemos ver que mientras más cohesivo, más arcilla tiene, el esfuerzo de corte crítico es menor. Y va aumentando el esfuerzo de corte crítico a medida que el porcentaje de arcilla va disminuyendo. Para este material cohesivo, entonces, depende no solamente del diámetro, sino de la relación de vacíos. Y en función de esa relación de vacíos, los diámetros o las combinaciones están expresadas en estas familias de curvas. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Hasta las 11:09.
Señores, continuamos. Bueno, entonces, con esta expresión que nos permite determinar el esfuerzo de corte crítico en función del diámetro, o si no, este que vale para material grueso utilizando el de 75. El diámetro que tenemos aquí corresponde a cada una de las partículas. Si estamos hablando de una mezcla de partículas, podríamos considerar como representativo el de 50. Y este de acá que es para material no cohesivo. Con cualquiera de estos, el que corresponda, determinamos el esfuerzo de corte crítico. Entonces vamos a revisar las condiciones de inicio de movimiento con el criterio de esfuerzo de corte crítico, que nos va a permitir diseñar canales de forma que no se erosionen. Para ello se presenta en primer lugar la expresión del esfuerzo de corte actuante. Ojo que este esfuerzo de corte o fuerza atractiva crítica corresponde a la resistente. En cambio, lo que estamos mostrando corresponde al actuante. Entonces, habíamos dicho que el esfuerzo de corte actuante en una vertical varía según una línea recta, teniendo 0 en la superficie y gamma RS en el fondo. Los estudios en canales trapezoidales muestran que el esfuerzo de corte actuante en las paredes y en el fondo depende de la relación que hay entre el ancho y el tirante, y también del talud. De tal manera que en la figura estamos mostrando para un talud de 1.5 y con una relación ancho-tirante igual a 4, que el esfuerzo de corte en la pared tiene un valor máximo de 0,75 WYS, donde este W se refiere al peso específico del agua, o sea, gamma. Peso específico del agua, YS. Y estamos considerando entonces la expresión que era esfuerzo de corte tau sub 0 igual a gamma RS. Se está considerando el Y. El Y que podría ser utilizado para canales anchos. Aunque en este caso no corresponde a un canal ancho, ya que un canal ancho sería con B entre Y mayor que 10, se está considerando el esfuerzo de corte como 0,75 gamma YS. Esto en la pared inclinada. Y en la pared del fondo teníamos 0,97 gamma YS como el esfuerzo de corte actuante. Anteriormente habíamos dicho que los gráficos de esfuerzo de corte crítico que mostrábamos correspondían a fondo plano. Un fondo plano como este, horizontal. En cambio, si nosotros tenemos un fondo plano que no es horizontal, el esfuerzo de corte crítico va a ser diferente. Por eso fue que hicimos una diferencia. Entonces vamos a tener un esfuerzo de corte actuante en la pared y un esfuerzo de corte actuante en el fondo. Y tenemos aquí unas gráficas que nos permiten determinar esos esfuerzos de corte para la condición de rectangular, que equivale a z igual a 0, y la condición trapezoidal con z igual a 1, 1.5 y 2. Que bueno, están casi por aquí 1,5 y 2. Y tenemos que el esfuerzo de corte se está expresado en términos de gamma YS. La que habíamos visto era para z igual a 1.5 y con b entre y igual a 4. Y ahí teníamos que en los lados del canal existía un valor de 0.75, que es lo que obtenemos aquí. b entre y igual a 4 y z igual a 1.5, el esfuerzo de corte crítico, mejor dicho, actuante máximo en la pared, esfuerzo de corte máximo actuante en la pared o actuante máximo en la pared, es 0,75 gamma YS. En cambio, en el fondo tenemos este gráfico de aquí. Tenemos para rectángulos y trapecios con z igual a 1.5 y 2. Y tendríamos que con 4 obtenemos el 0,975 que se había hablado anteriormente. Acá hay una tabla que está referida a este gráfico de los lados del canal.
Ahora notamos en este gráfico que solo está hasta B entre Y igual a 10, en el cual tendríamos que ya para el fondo se alcanza el valor de 1. Quiere decir que para todos los valores de B entre Y mayores o iguales de 10, se considera en el fondo que el esfuerzo de corte sería gamma YS. Y en los lados del canal, para B entre Y mayor que 10, se considera el valor que está aquí indicado como el máximo, que sería 0,78. Ahora, para poder establecer un diseño de canal para que no erosione según el criterio del esfuerzo de corte crítico, se parte también del criterio de inicio de movimiento. Es decir, que el esfuerzo de corte actuante es igual al esfuerzo de corte resistente. Para eso, tenemos aquí que nos hacen la diferencia de las fuerzas en el fondo y en el lado. En el fondo tenemos un esfuerzo de corte a lo largo del movimiento que está dado por el arrastre del agua. Y además tendríamos perpendicular el peso. En cambio, en los lados tenemos que hay una componente del peso que tiende a mover la partícula hacia abajo, mientras que la otra componente del peso tiende a mantenerlo en su lugar. Y esto se debe componer, este esfuerzo de corte, digamos que tiende a mover a la partícula por acción de la gravedad hacia abajo, se combina con el esfuerzo de corte actuante del agua, dando lugar a un esfuerzo de corte total. Y entonces el esfuerzo de corte resistente tiene que ser capaz de resistir ese elemento. En esta figura entonces se están indicando los valores de estos esfuerzos de corte en función de el ángulo del canal, el ángulo de inclinación del canal o el ángulo del talud, que es phi. Mientras que la resistencia, digamos, al deslizamiento está dado por el esfuerzo por el ángulo de reposo, el esfuerzo de corte que se obtendría con el ángulo de reposo. Por eso es que se puede encontrar una relación entre los esfuerzos de corte que se tienen en una pared inclinada respecto a los esfuerzos de corte en una plano horizontal. Y a eso se le llama relación de esfuerzo de corte que causa el movimiento inminente. Esto está referido al esfuerzo de corte crítico, que lo llamaremos también esfuerzo de corte resistente. Y existe una diferencia entre la superficie inclinada, que aquí está dada por tau sub s, donde S se refiere a side, de lado, por la palabra lado, mientras que el tau sub L se refiere a la superficie plana, por el L de low. Y la relación de fuerza atractiva es el tau sub S, es decir, el de la superficie inclinada entre la superficie plana tau sub L, y que está dado por esta expresión que es equivalente a la de abajo. Raíz cuadrada menos 1 menos seno cuadrado de phi entre seno cuadrado de teta. Aquí también se indica que si el ángulo del talud fuera mayor que el ángulo de reposo, esto sería negativo, lo cual no se puede dar, puesto que tenemos que diseñar los taludes de manera que sean a lo más, o sea, tienen que ser menor o igual al ángulo de reposo. En esta expresión entonces, phi representa el ángulo de la pendiente natural o del talud y teta el ángulo de reposo. De esta manera nosotros podemos hacer el diseño del canal teniendo en cuenta el criterio de inicio de movimiento, que es esfuerzo de corte actuante igual a esfuerzo de corte resistente. Para ver eso, tenemos también en el aula virtual un extracto del libro de French. Este libro de French, que es hidráulica de canales abiertos, hemos tomado la parte que corresponde a este criterio de inicio de movimiento y nos muestra en esta primera... ¿Sí? Solamente se ve el canal.
La diapositiva de atrás. Gracias. Y ahora sí. Entonces regresamos a la carátula. Tenemos aquí el libro de French, Hidráulica de canales abiertos. Y de este libro hemos extraído lo que corresponde a los canales, diseño de canales para que no erosionen. Y lo primero que nos muestra French es una tabla en la que indica que las fuerzas tractivas máximas también van a depender de la sinuosidad. De tal manera que las expresiones que estamos viendo son para canales rectos. Pero sin embargo, si nosotros tenemos canales poco sinuosos, moderadamente sinuosos o muy sinuosos, el valor es menor que 1. Lo cual quería decir que en estos casos el esfuerzo de corte máximo es menor al que estamos considerando en las tablas. Y aquí se explica cuál es el procedimiento para el diseño de los canales no revestidos estables de tierra. Y ojo que esto es con el criterio del esfuerzo de corte máximo permisible. Lo primero que dice es estímese un valor de N o C para el material perimetral dado. Es decir, de acuerdo a los sedimentos, nosotros determinaríamos N o C. En el ejemplo que habíamos visto, el valor de N era de 0.025. Regresemos al ejemplo que habíamos mencionado. Habíamos visto este ejemplo de inicio de movimiento. En este ejemplo de inicio de movimiento, lo que teníamos era que el N se consideraba 0.25 para gravas gruesas no coloidales y cantos rodados. Y aquí se diseñó el canal considerando el criterio de velocidad máxima permisible, que implicaba tener un ancho de 18,7 pies para que el canal sea estable, con un talud igual a 2. Lo que estamos planteando ahora es que hagamos el diseño de la misma condición, pero utilizando el criterio de esfuerzo de corte máximo permisible. Lo primero que vamos a hacer es considerar que el alineamiento es recto, de tal manera que el esfuerzo de corte máximo permisible lo podemos sacar de esta tabla. Aquí tenemos gravas gruesas no coloidales, esfuerzo de corte máximo permisible 14,4 newton por metro cuadrado. Ese sería el valor que correspondería a esta condición, que es para agua limpia. No vamos a considerar el agua con limos coloidales, sino el agua limpia. Entonces tenemos aquí que nos dicen que estimemos N. El N es 0.25. Luego dice, estime el ángulo de reposo. Ya lo hemos estimado. Y habíamos visto que variaba entre 30 y 45. Tomamos el mínimo de 30. Y según eso, es que determinamos el Z igual a 2. Luego dice, estímese la sinuosidad del canal según la topografía que debe atravesar. Y determínese el factor de corrección de la fuerza atractiva de la tabla 7.6. Esta es la tabla 7.6. Como estamos considerando un canal recto, tenemos que el coeficiente es 1. Aquí en 4 dice, supóngase el ángulo de las taludes y un ancho del fondo que corresponde al tirante normal. Tenemos en este caso que el ángulo del talud lo hemos supuesto como Z igual a 2. Las tablas que están aquí son las del libro de French, que no las hemos copiado, salvo las 7.6. Y después nos dice que supongamos que los taludes son los que limitan el diseño del canal. Y se calcula el esfuerzo de corte máximo permisible en los taludes en función del esfuerzo cortante. Y úsese el factor de corrección de la figura 7.7a y el factor de corrección por sinuosidad del paso 3. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros debemos determinar el esfuerzo de corte crítico en los taludes, es decir, en las paredes inclinadas. Y para ello, nosotros necesitamos el esfuerzo de corte crítico en el fondo, que lo hemos sacado de la tabla que acabamos de ver.
Y con el factor de corrección fuerza contractiva 1, entonces tenemos el esfuerzo de corte crítico en el fondo. Pero para poder determinar el esfuerzo de corte crítico en la pared inclinada, se necesita la relación de fuerzas tractivas. Esta relación de fuerzas tractivas fue la que vimos en la última diapositiva. En esa diapositiva tenemos que la relación de fuerzas tractivas está dada por la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de phi entre seno cuadrado de teta. En el ejemplo que estamos viendo, phi equivale a z igual a 2. ¿Cuánto sería el ángulo? Si z es igual a 2, ¿cuál es el ángulo correspondiente? ¿Cómo determinamos el ángulo que equivale a z igual a 2? 26.6 grados. ¿Y cómo lo ha determinado? La tangente de 0.5 de la inversa. Con tangente de 0.5. Claro, porque el z es El la arco base. Uno vertical y 2 horizontal. Claro, arco tangente es arco de la tangente, o sea, de la tangente. La tangente inversa de 0.5. Recuerden que la tangente, ya, entonces tenemos ahí 26 grados para el ángulo del talud. Y el ángulo de reposo lo habíamos supuesto en 30 grados. Con lo cual nosotros podemos determinar esta relación de fuerzas tractivas. Y entonces tenemos aquí que ya en 7 dice estímese la razón de fuerzas tractivas. Estímese la fuerza atractiva en el fondo que lo hemos sacado de la tabla. Corregido por sinuosidad, ya lo corregimos. Combínense los pasos 6 y 8 para determinar el tirante normal. Es decir, nosotros tenemos que existe un esfuerzo de corte que está dado con un esfuerzo de corte de gamma y S. Que es el esfuerzo de corte, que para el caso de B entre Y igual a 1 a 4 y Z igual a 1.5, nos daría esto. Pero si tenemos Z igual a 2, para los lados del canal, tenemos esta expresión de acá. Y buscamos para Z igual a 2. Y aquí nosotros tenemos que considerar que hemos supuesto un determinado ancho y un determinado tirante. Con ese ancho y tirante tenemos un B entre Y. Y con Z igual a 2 sacamos esta relación de gamma y S. Y con el criterio de esfuerzo de inicio de movimiento, con el método de la fuerza atractiva crítica, consideramos que el esfuerzo de corte actuante es igual al esfuerzo de corte resistente. Y con lo cual, tenemos que igualamos gamma y S al S esfuerzo de corte crítico. Y para el caso de la pared tenemos que corregirlo con este valor de K, lo cual ya hemos hecho. Y entonces, en realidad no teníamos Y, solamente teníamos B. Y con la igualdad que teníamos ahí, por ejemplo, gamma Y es igual al esfuerzo de corte crítico, de ahí despejamos Y. Y como teníamos una relación de B entre Y que habíamos supuesto, determinamos el B. Ahora calculamos el caudal, que corresponde con esos datos, el coeficiente Manning, la pendiente, etc. Y lo comparamos con el caudal de diseño. Si no son iguales, entonces tenemos que seguir calculando con otra relación de B entre Y hasta encontrar el caudal requerido.
Ese es el primer paso. Los pasos de 1.11 los podemos considerar como determinar el esfuerzo de corte crítico en la pared inclinada. Y la parte A, digamos, del análisis. Y la parte B del análisis está en verificar el fondo. Y para eso se compara la fuerza atractiva en el fondo con la actuante, que es gamma YS. Y si cumple, entonces está bien. Y si no cumple, se tiene que corregir todo hasta que cumpla. En este caso, se empieza con los lados porque los lados tienen el menor esfuerzo de corte crítico, lo cual quiere decir que es la parte más débil. Y como estamos diseñando para la parte más débil, tendríamos que si la parte débil cumple, entonces el resto también tiene que cumplir. Y además nos dicen que verifiquemos que una vez que ya tenemos ese canal, también cumple con el criterio de velocidad máxima permisible. Digo, con el criterio de velocidad mínima permisible. ¿Qué es este criterio de velocidad mínima permisible? El que se requiere para que no haya finos. O sea, la velocidad debe ser mayor que una velocidad de sedimentación, que en este caso se considera como la velocidad de caída. Y que podríamos considerarlo como 0,6 metros por segundo. O para que no crezca vegetación, que sería 0,8 metros por segundo. Y además se determina el número de frutos. Y se estima el borde libre requerido. Y además debemos tener el gráfico para poder tener las condiciones de ancho, tirante, borde libre y todas las otras características geométricas del canal. Este sería el procedimiento. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniera, acá tengo que estimar siempre el N, ¿no es cierto? Sí. Pero como es no revestido, es muy fácil que pueda fallar ese N, ¿no? ¿Cómo doy una correcta estimación? Ya hemos visto que para estimar el N debemos hacer primero, es material fino, material grueso. Si son arenas o menos, tenemos que considerar las formas de fondo. Y si son gruesos, podemos considerar en función del diámetro. Pero eso es solamente lo que corresponde a rugosidad. Después tendremos que conocer, según la fórmula de Cowan, el alineamiento y todo lo demás. Así que hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de estimar esos valores de la mejor manera posible. Y para apoyarnos podemos usar los gráficos de distintos autores. Por ejemplo, les mostré las fotografías que tiene, ¿cómo se llama? El doctor Ponce. O ustedes han visto las fotografías del libro de French o las del libro 20 Show, que nos permiten aproximar estos valores de coeficiente de Manning. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los problemas que están en el libro de texto. Aquí en el libro de texto tenemos que en la parte de problemas que empezamos a revisar la vez pasada, encontramos este problema 3 que nos da resistencia al flujo en canales aluviales. Lo primero que dice, estimar el coeficiente de Manning en corrientes de lecho de arena. Entonces dice, en el caso del lecho plano, considerar solo el hecho de la corriente, considerando cuál es el número de Manning para un canal en lecho plano de arena. Y hemos visto que los rangos varían entre 0.010 y 0.013. Eso está en uno de los gráficos que vimos. Y nos dicen, ¿cuál es el N Manning para un lecho plano con un D50 igual a 0.32? En este caso, como el lecho es plano, no hay influencia de las formas de fondo.
Y se está considerando como una aproximación las expresiones que pusimos para grano grueso, que son el n como una función del diámetro a la 1/6. En la fórmula de Strickler es la que han usado aquí, que permite usar un valor, tener un valor de n igual a 0.013. Pero ojo, que nosotros dijimos que estas expresiones solamente deberían ser usadas con diámetros mayores a 2 milímetros. Porque con diámetros menores a 2 milímetros puede haber formas de fondo. Y dependiendo de las formas de fondo, entonces el n puede variar. En este caso se está usando solamente porque se está especificando que el lecho es plano. Y vemos que está en el rango que se reporta para el lecho de arena con fondo plano. Después tenemos el ejemplo de antidunas. Dice que en un canal de lecho de arena se observa que tiene una superficie ondulante, una descarga de 24.07 metros cúbicos por segundo, una velocidad media de 1.06 metros por segundo, un ancho de canal de 32 metros y una pendiente del fondo de 0.003. El lecho del canal tiene un D50 de 0.35 milímetros. Y se pide que se estime la forma de fondo y el valor de n para el canal. Y entonces aquí nos dicen que suponiendo que el diámetro que se ha obtenido es igual al diámetro de caída y que la pendiente del fondo igual a la pendiente de fricción, es decir, que está en flujo uniforme, entonces se determina la potencia de la corriente. La potencia de la corriente resulta como la velocidad media, el peso específico del agua, el tirante y la pendiente. Aquí se tiene la velocidad media de 1.06, que es dato, 9.800 newton por metro cúbico, que es el peso específico del agua. Y después tenemos que se debe tener el tirante. Para determinar el tirante se ha dividido el caudal entre la velocidad para tener el área y el área entre el ancho para tener el tirante. Eso es lo que tenemos aquí. Caudal 24.07, ancho 32, velocidad 1.06. Y esto nos permitiría tener el y sub 0. Y luego tenemos la pendiente, que es 0.003. Lo que da 22.126 newton por segundo por metro cuadrado. Entonces, la figura 3.13 a la que se refiere es la que hemos mostrado de formas de fondo. Está más atrás. Tenemos en esta gráfica de acá, en esta gráfica tenemos la potencia de la corriente en unidades inglesas versus la velocidad, pero eso corresponde a un D50 igual a 0.19 milímetros, figura 3.7. Y entonces aquí nos dice figura 3.13. Entonces vamos a la figura 3.13. De la figura 3.6, 3.7,
y 313. Esta figura también la tenemos en el PowerPoint. Aquí la figura 313 la tenemos aquí. Esta es la figura 313. En esta figura 313 tenemos la potencia de la corriente y tenemos el D50. Y a esa figura es a la que se está refiriendo este documento. Entonces ahí tenemos esta figura de acá, que es la relación entre la potencia de la corriente, el diámetro medio y la configuración del lecho y el N de Manning. Y ahora tengo que regresar de nuevo al problema. Aquí estamos de nuevo en el problema. Teníamos la figura 313. Entonces convierten todo esto al sistema inglés, la velocidad en pies por segundo, la potencia de la corriente en libra sobre segundo pie. Y con este valor se ingresa al gráfico, que serían 152 libras sobre pie segundo y 3.48 pies sobre segundo. 3.48 pies sobre segundo de velocidad. Acá. No, la potencia media de la corriente, ya me olvidé cuánto era. 152 libras por segundo y el diámetro 50.35. Entonces, de 50.35. ¿Y cuánto es la potencia de la corriente? ¿Cuál es la potencia de la corriente? Allá, ustedes no lo tienen allá a la vista. La potencia de la corriente es 152 y el D50, 0.35. Entonces, con 152, y aquí tampoco hay 152. Y punto 35. Probablemente sea punto 15.2. Estaría quedando por aquí. Eso es lo que está indicando, o está más arriba que aquí, que está en régimen de flujo alto. Bueno, vamos a regresar mejor al PDF para verlo bien. Entonces aquí tenemos potencia de la corriente. Vaya. En unidades del sistema inglés. Dice 152 libras sobre segundo pie. Y de la figura 13 se encuentra que el régimen de flujo alto es lo que se va a producir, lo cual correspondería a una configuración de antidunas con ondas estables. Y en base a esa forma de fondo, de la misma tabla, podemos obtener un valor de n igual a 0.03. El otro ejemplo que se muestra aquí corresponde a lechos de grava. Con lechos de grava, entonces ya podemos considerar en función de la rugosidad del grano. Y aquí nos dice, usar el siguiente análisis de tamaños para un material gravoso para estimar el coeficiente de Manning de la corriente. Y dan el D16, el D55, el D90, D50 y D84.
Entonces, para cada uno de los diámetros se ha determinado el N. Y además se ha considerado cuál sería el valor del tirante. Y se ha asumido el radio hidráulico igual al tirante para poder utilizar esta expresión de acá. Y con esta expresión tenemos el F y a partir del F calculamos el N. Con lo cual tenemos un N calculado a partir del F que es 0.02. El N calculado a partir del D90 que es por 0.019. El N calculado a partir del D75 que también es 0.019. El N calculado con dos fórmulas a partir del D50 que uno es 0.16 y el otro es 0.18. Y entonces, aquí dice basado en los valores de N indicados, se selecciona un valor de N igual a 0.018. Alternativamente, el valor N máximo y mínimo pueden ser usados para tomar una decisión sobre la base de la velocidad de la descarga que se tiene en cada caso. En este otro ejemplo nos permiten determinar el valor de N de Manning para el caso de piedras en un lecho pedregoso. Nos dan entonces el D50, .19, D16.12, D90.28, D84.25 metros y D75.23 metros. Aquí también se ha determinado el N con el D50, con dos ecuaciones, el N con el D75 y el N con el D90. Aquí entonces nosotros podríamos seleccionar el punto 0.37 como representativo de este material. En el problema 4 nos dice inicio de movimiento. Entonces vemos el inicio de movimiento usando la gráfica de Childs. Para establecer la condición de un canal de inicio de movimiento usando la expresión de Childs, se recuerda que el esfuerzo de corte en el fondo es gamma RS y la velocidad de corte raíz cuadrada de tau sub 0 entre ρ. Y entonces la parte A nos dice, para las siguientes condiciones, determinar si el material del lecho en un lecho de arena está en movimiento. Para ello nos dan el radio hidráulico, nos dan la pendiente, el D50, el D16, el D90 y el D84. Y aquí tenemos que el esfuerzo de corte en el lecho, considerando una vertical en la sección transversal, es gamma YS. Cuando tenemos gamma del agua, 9.800 newton por metro cúbico, el radio hidráulico 1.22 y la pendiente 0.0038, tenemos el esfuerzo de corte en el fondo. El esfuerzo de corte crítico está dado por este esfuerzo de corte en el fondo dividido entre gamma de sólidos menos gamma del agua por el diámetro de sedimentos, representativo. Este esfuerzo de corte que hemos calculado, 454.3, lo dividimos entre el peso específico de sedimentos, que se ha considerado como 25.970. Para eso, como es arena, se está considerando un peso específico relativo de 2,65. Y 2,65 multiplicado por 9.800 nos da este valor, que sería el gamma de sedimentos. Menos el gamma del agua, que es 9.800. Y dividido entre el D50, que es 0.31 milímetros, o sea, 0.00031 metros, nos estaría dando un esfuerzo de corte crítico de 0.91. El Reynolds de corte, que es velocidad de corte por el diámetro entre la viscosidad cinemática, se determina determinando primeramente la velocidad de corte como raíz cuadrada de tau sub 0 entre ρ. Tau sub 0 entre el ρ. Aquí tenemos que la densidad del agua es dada por 1000 kilomasa entre metro cúbico. Y tenemos la viscosidad cinemática del diámetro, que es 0.00031 milímetros, dividido entre la viscosidad cinemática para esa temperatura, que es 1.31 por 10 a la sexta, que nos da esta Reynolds de corte o índice de inestabilidad.
Con estos dos valores se va a la figura. ¿A qué figura? Aquí tenemos punto 91 y 1595. Esto es en el abaco de Childs. No, el abaco de Childs está más allá. Ya me olvidé cuánto era. $0.91 el esfuerzo de corte crítico y $15.95 el índice de inestabilidad. Aquí tenemos 0.1 y 0.91, entonces estaría por acá. Ay, ya me olvidé de nuevo cuánto era el índice de estabilidad. $15.95. El índice de estabilidad es la velocidad de corte por el diámetro entre el V. El índice de estabilidad es velocidad de corte por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Aquí mejor lo voy a poner para no olvidarme. Y entonces ahí tenemos esfuerzo de corte crítico que está sub 0 entre gamma S menos gamma por D, que es 0.91. Y el índice de inestabilidad que es velocidad de corte por D sobre nu, que es 15.95. Entonces aquí tenemos 10. 15 estaría por acá. Y tenemos 0.91. Esto acá es 0.1 y el 0.9 está por acá. Entonces la partícula está saliendo por acá. Movimiento, ¿no? Lo cual implica que la partícula está en movimiento. Entonces regresamos aquí al problema. Y tenemos que este punto está encima de la curva de movimiento incipiente, lo que implica que el lecho del canal está en movimiento. Esa era la parte A. Y para la parte B nos dicen un material gravoso que tiene los mismos valores de esfuerzo de corte, pero un diámetro de 3.1. Entonces, al cambiar el diámetro, cambia el esfuerzo de corte crítico que se ha reducido hasta 0.091. Y también cambia el índice de inestabilidad, que en este caso sería 159. También en este caso, al poner estos puntos sobre la gráfica, se encuentra que está sobre la curva de movimiento incipiente de Childs, con lo cual el lecho está en movimiento. Bueno, ahí nos vamos a quedar, ya continuaremos la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, ingeniera. Hasta luego. De nada, hasta luego.